En Cataluña, el independentismo sigue más o menos conservando el mismo respaldo en votos, pero se reparte de diferente forma. El fantasma de la división se pasea de nuevo por el espacio postconvergente. El mapa político catalán está en plena reconstrucción. En los próximos 2 meses habrá encajado ya todas las piezas de una u otra forma. Estarán entonces dispuestas para entrar de nuevo en la precampaña de las elecciones catalanas, una cita que se augura entre este otoño y la primavera del próximo año. Esto lo escribía hace pocos días Lola García, en La Vanguardia. Bienvenidas a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Cataluña una vez más. Para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Gerardo Pisarello, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Guillem Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Anaís Franquesa, muchas gracias por estar aquí. Gracias. María Corrales, bienvenida. Gracias. Sato Díaz. ¿Qué tal? Un placer. Y cierra la mesa Carlos Enrique Bayo, muchas gracias por estar aquí. Enseguida empezamos a disparar flechas o flechitas, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Esquerra Republicana es, desde las elecciones del 26 de mayo, el partido que más concejales y votos suma en toda Cataluña, acabando con la hegemonía convergente en el tablero municipal. Entre ambos partidos se cuela en número de votos el PSC, que de la mano de Pedro Sánchez logra mayorías absolutas en ayuntamientos como l'Hospitalet, mientras que en Barcelona unos ajustados resultados dejan a Ada Colau en segunda posición. El auge de la formación de Junqueras contrasta con la contundente victoria de la candidatura de Carles Puigdemont en las elecciones europeas, que obtuvo casi 250.000 votos más que los republicanos. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el escenario político catalán tras las elecciones. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados, 1 minuto para responder. Empiezo contigo, Gerardo. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del resultado del independentismo en estas elecciones? Bueno, yo creo que el primer dato es que hay una cierta persistencia, digamos, del independentismo y por lo tanto eso continúa situando en un papel problemático la idea de que se puede acabar con eso por la vía de los tribunales. Primera cuestión. La segunda cuestión es el desplazamiento del independentismo hacia la izquierda o hacia el centro izquierda con el papel de Esquerra Republicana. Creo que ese sorpaso ya se ha producido en términos de control territorial, que es lo que no existía antes, donde Junts per Catalunya ha quedado desplazado, el viejo mundo convergente, y eso abre una hipótesis a mi juicio interesante, que es que el crecimiento de Esquerra, el crecimiento del Partido Socialista y el papel, ¿no? Digamos, de En Comú Podem y de las confluencias allí en Cataluña, abre también la posibilidad que pueda comenzar a hablarse de pactos de izquierdas transversales, que es algo que no existía antes, ¿no? Y por lo tanto creo que esa es una noticia interesante que puede ayudar a resolver el tema de Cataluña, pero que puede tener una influencia importante sobre los pactos que se puedan hacer a nivel estatal. Bien. Pues yo no le llamaría independentismo, yo le llamaría procesismo, que es algo más nebuloso y mafioso y más complicado de describir, pero vamos, que no tiene como eje la independencia, sino la creación de un objeto con el que negociar. Pues se ha quedado reducido, se ha cambiado el canon, ya no lo lleva Convergencia, sino que lo lleva Esquerra. Para hacer este relevo de partido ha sido necesario llevar una sociedad al límite y unos cuantos políticos a la cárcel, o sea, con esto ya hablamos del futuro y de la clase política que está negociando esto y básicamente es esa ya otra vez que hay un 30 y pico, 40 y pico % que siempre votará procesismo y que siempre está dispuesto a cambiar de opinión, cambiar de partido dentro de ese marco que es el procesismo. Anaís. Una de las cuestiones que queda clara es que va a ser necesario más que nunca volver a la política y al diálogo. Esto parece muy evidente. Las aspiraciones políticas de una parte importante de la sociedad catalana no se van a acabar ni van a desaparecer por mucho Código Penal o Tribunal Supremo que se aplique. Y además, digamos, el camino que se ha llevado hasta ahora lo que nos indica es que hay un detrimento del Estado de Derecho, de la democracia, de los derechos fundamentales, y lo han dicho ya varios organismos de Naciones Unidas y de otros. Por lo tanto, en este sentido, pues diálogo, negociación y volver a la senda de la democracia. María. Bueno, pues para mí las
dos elecciones, tanto las generales como las municipales y europeas, o sea, estas elecciones en 2 vueltas, o sea, lo que le evidencian es que Cataluña sigue siendo el principal cabo suelto de Sánchez para su operación, digamos, de restauración, ¿no? Y para mí por 2 condiciones fundamentales. La primera es que en Cataluña, pues, el hecho de que el independentismo se haya movilizado como si fueran unas elecciones plebiscitarias, o sea, por la cuestión de los presos, evidentemente, tanto en generales como municipales, evidencia que hay una tensión constituyente abierta, porque las demandas del independentismo no pueden ser incorporadas sin cambiar el orden actual, digamos, en España. Y la otra cuestión, que porque mientras que en España sí que veo una cierta estabilización del sistema de partidos, con una centralidad absoluta del Partido Socialista, en Cataluña no. O sea, en Cataluña Esquerra Republicana y Junts per Cat se siguen disputando el ámbito del independentismo, podemos hablar cómo, y la operación Ciudadanos de representar al otro fuera del independentismo de alguna manera ha fracasado y el PSC ha irrumpido otra vez como actor que representaba eso. Sato. Yo creo que han demostrado que el independentismo está situado entre el 40 y el 50% y es algo que viene desde hace muchos años de la población catalana, ¿no? Eso les lleva a tener la capacidad de troleo, que es lo que han practicado durante los últimos años constantemente, ¿no? Porque, bueno, es necesario para las mayorías del Estado y para las mayorías de Cataluña tener en cuenta el independentismo, pero no les vale con eso solo. Al mismo tiempo, la estrategia de Esquerra Republicana de ensanchar la base de momento no está dando resultados y seguramente no dé resultados hasta después de las elecciones catalanas y de que se conozca la sentencia del juicio. Entonces seguimos con el troleo, ¿no? La constitución de las Cortes se convierte en una especie de troleo. La suspensión de diputados por parte de la mesa se convierte en una especie de troleo. Y ahora viene pues el capítulo europeo, ¿no? Donde ya estamos viendo cómo a Puigdemont no le han dejado entrar, donde de aquí a pocos días Oriol Junqueras irá al Congreso a recoger el acta y Puigdemont previsiblemente no. Todo es un troleo y la política española, mientras no se solucione Cataluña, pues seguirá siendo una especie de troleo constante. Bayo. Yo creo que tanto en las generales como en las municipales en Cataluña se ha demostrado que el futuro del independentismo es republicano, que Esquerra ha superado ampliamente por primera vez también en el ámbito territorial, y estoy hablando de que saque 282.000 votos más en las municipales que Junts, y que Puigdemont simplemente está manteniendo artificialmente la ficción de que la antigua Convergencia era independentista, cosa que nunca fue, porque sigue siendo el símbolo de que el presidente real de la Generalitat desde Europa puede hacer más daño al Estado español o al gobierno español que un Junqueras en prisión. Pero que lo que ha demostrado sobre todo Barcelona, que por primera vez gana Esquerra Republicana, una Barcelona que nunca fue independentista, le ha dado la mayoría a Esquerra Republicana. Eso es fundamental. Aquí, o sea, como más allá de las valoraciones sobre el fenómeno que tenéis cada uno, digamos, 40-50% significa capacidad de troleo, funciona para entenderlo, pero es verdad que esto también es un problema de Estado o una tensión constituyente en la que, digamos, no hay una solución en el sentido de constitución material, y es verdad que nuestro Estado vive una situación de excepcionalidad que ya hemos normalizado, pero es muy fuerte que haya elegidos diputados que estén en prisión, que vayan a la sesión constituyente, que haya exiliados en España. Digamos, esta es la realidad en la que vivimos y la pregunta que os planteo es, digamos, esto es terrible decirlo, pero los únicos que proponen, digamos, una vía clara de gestión de la tensión constituyente, del conflicto, del problema de Estado, de la capacidad del troleo, son las tres derechas, que proponen básicamente más 155, más cárcel y, si es necesario, la ilegalización de partidos políticos, y asumen vivir con un incendio permanente gestionándolo por vías represivas. Ojo, esto a los que somos de izquierdas y entendemos que España es plurinacional nos puede parecer una barbaridad, pero tienen una hoja de ruta clarísima. Y sin embargo, que lo que no comparto mucho que señalaba María del sistema de partidos que se estabiliza, yo creo que el sistema de partidos, digamos, fuera de la derecha, está en una situación más inestable que nunca, porque nadie tiene mayoría suficiente para plantear, digamos, un camino de gestión, más allá de que todos genéricamente podamos apelar al diálogo, diálogo, diálogo. Pero no hay una fuerza ni de lejos con una mayoría absoluta para plantear una vía, y no hay ni muchísimo menos complicidades o acuerdos entre las fuerzas políticas que en su momento construyeron la moción de censura y que parece que pueden seguir siendo determinantes para construir una investidura, que planteen algo que lejanamente se parezca a una hoja de ruta. No hay hoja de ruta, y eso yo creo que pone encima de la mesa un problema enorme,
que nos hace a todos nosotros tener que pensar lo que la derecha ya tiene pensado. O sea, porque yo tengo la sensación de que aunque sea evidente que esto solo se soluciona mediante el diálogo, que la judicialización de la política no soluciona las cosas, a la derecha esto le da exactamente igual. O sea, a ellos no les importa incluso sacrificar sus opciones electorales en el País Vasco o en Cataluña. Digamos, lo que les alimenta como fuerza política es ir a por todas, y si hay que meter a todos en la cárcel, se les mete a todos en la cárcel, y si hay que ilegalizar a Esquerra Republicana o hay que ilegalizar al PDeCAT o a lo que venga, digamos que eso forma parte de su gramática política. Lo que no hay es alternativa por el otro lado, ni por parte de las fuerzas políticas del procesismo, que digamos tampoco proponen nada, pues más allá. Primero era independencia o nada, y ahora es libertad presos políticos o nada, pero es que eso, digamos, tampoco se traduce en una hoja de ruta clara. Ni el resto de fuerzas políticas están señalando un camino que pueda servir para que lo transiten todos. Yo, de todas maneras, creo que ese plan de la derecha no está bien pensado, porque lo que no puede tampoco la derecha es pretender gobernar toda España en contra de los electorados de Cataluña, de Euskadi, de Valencia cada vez más. Se van a encontrar realmente con toda la periferia, o sea, que quieren gobernar España como si estuvieran todavía en la monarquía medieval, controlando el centro, el territorio central, cuando además en esa periferia es donde está la riqueza y donde está la población. Porque, claro, ellos están gobernando con la España vaciada, como se llama ahora, gracias a que hay un sistema electoral que permite que eso tenga muchísimos escaños en el Congreso. Pero eso está en contra de la realidad. Y antes he comentado que se está realmente hundiendo, y solamente tiene ese freno simbólico de Puigdemont en Europa, se está hundiendo la derecha independentista, nuevamente independentista, recién independentista en Cataluña, me refiero a Junts, pero también se está claramente hundiendo Ciudadanos que parecía que estaba en auge en Cataluña, por eso se han retirado a Madrid sus líderes. Y por supuesto, está prácticamente desapareciendo el PP sin que el Vox suba como para reemplazarlo, con lo cual la derecha va a desaparecer en estos sitios, como ha ocurrido en Euskadi, ¿no? María. Sí, o sea, yo cuando decía estabilización del sistema de partidos en España, o sea, no me refería evidentemente a que ya podemos hablar de una situación estable en el sistema de partidos en España, porque la tensión es evidente y como decías, evidentemente no hay ningún partido con mayoría absoluta que pueda ahora pues jugar el papel que se jugó en la transición con los grandes partidos pactando entre ellos, ¿no? Pero sí que creo que hay una estabilización mayor si la comparamos con la situación en Cataluña. Es decir, yo creo que hay dos actores, ¿no?, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, que están jugando, ¿no?, al papel de restauración y de incorporación de las demandas del ciclo de la crisis de régimen, ¿no? Y uno es el PSOE en España, que yo sí le veo muy bien situado en todo el resto o en la mayoría del resto de crisis que se abrieron en el ciclo del 15M, que yo creo que un debate que también se podría tener es si el ciclo del 15M se cierra o no con las anteriores municipales. Yo creo que el ciclo del 15M sí, pero la crisis no, o sea, se tendría que hablar, pero en comparación al papel que está jugando Esquerra Republicana, que sería como lo más parecido, el papel de Esquerra Republicana es muchísimo más frágil, por el simple hecho de que, bueno, o sea, el resultado de las europeas es evidente, es decir, cuando a Puigdemont aún le queda alguna carta, aún puede jugar a ser el actor central en Cataluña, pero es que Esquerra Republicana no puede representar el bloque mayoritario de lo que es Cataluña, porque Cataluña está dividida en dos, pero es que ni siquiera puede representar el bloque mayoritario de lo que es en sí el propio, o sea, la propia parte independentista de la sociedad. Y para mí, por ejemplo, el movimiento de vetar a Iceta cuando se hizo en el Senado fue precisamente, no creo tanto como una jugada política de intentar demostrar la inestabilidad y la no normalización, porque por otra parte se están abriendo a investir a Pedro Sánchez, y si no entiendo que se negarían a todo, sino que creo que fue un intento de afirmarse como el actor hegemónico en Cataluña y intentar decir que ellos son ahora Pujol, ¿no?, de alguna manera. O sea, que decir que si se quiere hablar con Cataluña hay que hablar con Esquerra Republicana. Yo creo que fue más un intento de eso, y las operaciones que están teniendo a la hora de
incorporar con más o menos gracia a gente de otros, no demandas, sino personas concretas de otros actores, creo que también bebe mucho la tradición pujolista, que también intentó integrar, ¿no?, como partidos muy pequeños para intentar representar la mayoría de lo que Cataluña representaba. Y por eso se lo veo mucho mejor al PSOE ahora, a nivel de situación de ocupar la centralidad política de lo que es España ahora mismo, o al menos la España progresista, que no a Esquerra Republicana, o sea, lo decía en términos comparativos. Sato. Yo cuando hablaba de troleo también lo hago desde el respeto como estrategia política, ¿no? Porque esto viene de un problema constitucional de que el Estatut y las Cortes, el Parlamento y las Cortes llevan un mecanismo adecuado para desarrollar el Estatut y es el Tribunal Constitucional con los empujones de la derecha los que rompen ese mecanismo. Entonces, ante la falta de un mecanismo constitucional, igual es el troleo la alternativa que han encontrado. Pues bueno, es totalmente respetable. A mí me llama la atención, ¿no? Hablabas de qué soluciones, qué tal. Yo recuerdo cuando se celebró la manifestación por los atentados en Barcelona, que hubo una cena, ¿no?, en la cual pues estaba representada Podemos, estaba representada Esquerra Republicana, gente de los comuns, y se hablaba de la necesidad de echar a Rajoy para incluir al Partido Socialista y generar grandes mayorías de izquierdas, tanto en Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, como a nivel del Estado. Yo creo que la solución sigue estando por ahí, ¿no? Esa es la alternativa de diálogo y quizás Esquerra Republicana pueda acercar a ese diálogo a Junts per Cat, a la derecha nacionalista catalana, y el Partido Socialista, ¿por qué no? Ya lo han hecho otras veces, puede acercar de alguna manera a Ciudadanos, que con la presión liberal de Europa, la presión liberal incluso de Manuel Valls, tiene que dejar de ser ese partido de ultraderecha que es en Cataluña, que ha sido en Cataluña durante años y que es en campaña en el resto del Estado, ¿no? Anaís. Sí, bueno, solo para discrepar de algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Algunos aspectos como, ¿no?, que Cataluña está dividida o que no hay propuestas por parte de la izquierda mayoritaria. Yo creo en el Estado español es obvio, tampoco voy a decir que haya grandes propuestas por parte de la izquierda en Cataluña, pero sí hay un consenso que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que es que ¿no?, el 70-80% de la población catalana quiere un referéndum. Entonces, y realmente esa sería una solución para el famoso conflicto catalán, porque ahí sí se realizaron con un referéndum con garantías y como tiene que, digamos, hacerse, se respetaría la decisión seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay valentía, yo creo, en el Estado, y se ha visto los partidos que sí defienden esta opción, ¿no?, para realmente asumirlo, porque de hecho en Cataluña el PSC al principio estaba en el pacto para el referéndum y dejó de estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo tanto, sí hay opciones, lo que pasa que no se quieren ni contemplar, porque se entiende y se asume que contemplar esas opciones es romper o modificar el pacto constitucional. Ahí también hay unas asunciones que yo no veo tan directamente, ¿no? El por qué el hecho de que se permita esa decisión rompe con el pacto constitucional. Ahí, pues, yo creo que lo que dices es verdad. El problema es que el Partido Socialista no quiere. Claro. Y el hecho, además, de que no quiera, no solamente no quiere, es que no lo va a contemplar como opción y es un actor central para que haya cualquier posibilidad de diálogo a nivel estatal una vez que las fuerzas se midieron, y el resultado de medir las fuerzas pues es el que es: cárcel, exilio, y no han llegado, digamos, las fuerzas democráticas del mundo libre a decir, oh, Dios mío, qué terrible es en España, no lo vamos a consentir. Yo creo que ahí se construyeron muchos mitos de que si el Estado español se atreve a encarcelar o a forzar el exilio, Europa es tan democrática, y Israel y no sé qué. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que la política no va de buenos y malos, sino que va de correlaciones de fuerzas. Es más, el Partido Socialista, que gira un poquito a la izquierda en campaña, y que incluso pues su candidato para ganar unas primarias puede hablar de plurinacionalidad y no sé qué, 24 horas después de las elecciones inmediatamente se abre hacia el ala progresista de Ciudadanos, que esto es una cosa muy cómica, lo del ala progresista de Ciudadanos. Claro, con esta correlación de fuerzas yo creo que no se trata de ver quién tiene la propuesta más bonita o más justa, o incluso la propuesta que más satisfaría a una mayoría social catalana, que eso todos sabemos lo que es, sino lo que puede ser viable en una correlación de fuerzas de Estado. Porque si no, la situación es de bloqueo, y a mí lo que, digamos, más me preocupa aquí es que la derecha está comodísima con ese escenario. Decía Bayo con razón, pero es que es una locura defender la represión. Es como... Había muchos que decían que es una locura todo lo que quiere hacer Trump en los Estados Unidos, y ahí sigue Trump,
y si tiene que intervenir militarmente contra Venezuela, básicamente para asegurarse su reelección, lo hará. Es decir, que la época Bannon de la política es una época que tiene que ver con estrategias que a todos los bien pensantes nos pueden parecer terribles y que efectivamente tienen consecuencias terribles sobre las poblaciones y sobre la gente, pero que están ahí. La pregunta es, ¿qué estrategia tiene la izquierda? Que es una palabra ya que vuelve a estar como demasiado manoseada, que si la izquierda, la nueva izquierda, la izquierda del PSOE, porque de momento el único que ha dicho algo, y ha dicho algo que pues, le gusta mucho a Enric Juliana porque Enrique es como es, pero en fin, o sea, esto de Macron, una Europa de Macron a Tsipras, una España de Valls a Colau. Esto yo creo que no sé, eso lo dijo configura cita claro. Juliana cita bueno, pero es lo que quiere Macron de alguna manera, es decir, como no hay ningún problema en abrazar a Tsipras, que ahora está en los verdes europeos y no sé qué, aquí cabemos todos, y en España eso podría tener como la traducción de bueno, vamos a perdonarle a ciudadanos que sean de extrema derecha, que nos hayan llamado golpistas y no sé qué. Esto puede tener el apoyo del 90% de la prensa escrita y audiovisual progresista, pero esto no va a ninguna parte. O sea, es como no hay hoja de ruta. Sí. No, yo mi impresión es que el problema es ese, digamos, que hay un peso de lo histórico muy fuerte, porque las derechas españolas para mí siguen en una posición destituyente. Siguen en una posición destituyente. No estamos en el caso de Portugal ni en el caso de otros países, ¿no? Y eso hace que aunque Pedro Sánchez quiera mirar hacia Ciudadanos, pues Ciudadanos no quiere mirar hacia Pedro Sánchez porque tiene otra hoja de ruta de momento, ¿no? ¿Qué me parece a mí? O sea, lo que creo es que las mayorías que permitieron la moción de censura contra Rajoy, bueno, pues la composición de esas mayorías ahora han cambiado. Esquerra Republicana tiene más peso. Es una Esquerra Republicana que posiblemente sea procesista, ¿no? Pero bueno, que en todo caso ha hecho un giro pragmático. El republicanismo tiene más centralidad que el independentismo en ese sentido, pero Esquerra todavía no ha acabado de liquidar a Junts per Catalunya, la vieja convergencia, y por eso está esperando las elecciones catalanas. Hay que esperar ese momento y en ese camino pueden pasar muchas cosas. Y el Partido Socialista se ha reforzado. La pregunta es si entre el espacio que representamos nosotros, lo que representa Esquerra, lo que representa el Partido Socialista, es posible buscar algunas soluciones, algún escenario que pase de momento porque no haya soluciones judiciales represivas a la cuestión de Cataluña, por tanto que se acaben los presos y puedan volver los exiliados y que eso se normalice, primer elemento, y segundo elemento, un acuerdo sobre políticas sociales concretas en las que tanto Esquerra, el Partido Socialista y nosotros podríamos coincidir. ¿Qué tipo de acuerdos se podrían producir a partir de eso? Bueno, pues Barcelona podría ser un ejemplo, pero eso podría tener repercusiones a nivel estatal. Se podría comenzar a hablar, digamos, en otros términos, sin pedirle al Partido Socialista que haya un referéndum mañana, pero por lo menos que sea contundente en el abandono de la vía de la judicialización. Es decir, eso yo creo que es una cierta hoja de ruta que habría que explorar, digamos, siendo en esto, digamos, somos pesimistas, informados, pero bueno, pero abriendo ese camino, porque es que yo no veo otro, ¿no? No veo otro sobre todo por eso, porque veo el papel destituyente de la derecha. Es decir, yo ahora en la mesa del Congreso de los Diputados lo veo. La derecha llega con un plan concertado que es eliminar al Partido Socialista si puede, eliminarnos a nosotros y no dar ningún espacio de tregua. Sí, sí. Bueno. Adelante, Guillem. Yo veo lo que tú ves, pero de manera más dramática. Y lo voy a explicar en dos bloques. Estamos en una crisis recompuesta barroca, durará poco la recomposición que está saliendo de ahora. Y con la próxima crisis pues volverá otro ciclo con otro conocimiento por nuestra parte. Anyway, el caso es que en lo que podríamos llamar España, el procés está siendo la médula de todo, como lo fue ETA, por otra parte, ¿no? Lo cual es sorprendente. Pero estamos acostumbrados a ello, sabemos cómo funciona con ETA, y todo eso. Pero aquí viene lo mejor. En el lado catalán está cogiendo el mismo rol. Un rol reaccionario que impide hablarse a la gente y elaborar políticas. Estadísticamente el proceso ha sido un proceso electoral. Un proceso por la hegemonía de una cosa que defendía a toda la sociedad. Y que ya no defiende toda la sociedad. Es muy importante eso. Y que se ha metido en un marco muy derechista y muy conservador, y las izquierdas no se pueden, diría yo, no se pueden meter en ese marco, no pueden confundir el derecho a la autodeterminación, que yo creo que es defendible y lo tiene Cataluña y las izquierdas tenemos que defenderlo, con esta gente.
no se puede meter en pollos de hegemonía que han cambiado, y esto es muy importante, han cambiado el marco de la catalanidad. La idea de Cataluña ha cambiado con el proceso absolutamente. Claro. Y os daré una prueba absurda, que es la lengua. Cuando se cambia léxico y fonética, es que ha habido unos cambios culturales enormes. Ahora es una cosa que el espectador castellanohablante no le importará, pero la L geminada ha crecido. Es un fonema muy absurdo que existía, y ahora todas las L son geminadas. Cuando pasa esto, es que ha habido un problema de autopercepción enorme. No puedes hablar con zetas, todo con zetas, no se puede hablar todo con L geminadas. Y esto es un proceso indica el carácter reaccionario de esto. Y tenemos que asumirlo. Has hablado de que el 70%, 80% de la población quiere un referéndum. No creo que ese dato era el patrimonio del procés al inicio. Sí. Yo creo que no lo tiene ya. Ha dividido a la sociedad. Ayer hubo un caso muy bestia, que fue contrarrestado con un fake por parte de la Generalitat, ayer o antes de ayer, que también no estamos con gente muy honesta en todo esto. Estamos con lo peor. Tenemos un presidente xenófobo, y la sociedad lo asume. Para que la sociedad asuma todo esto, tiene que haber un patatún de propaganda impresionante. Es invisible que el presidente sea xenófobo. Es un presidente que si estuviera en España de presidente sería un escándalo. Espero que sería un escándalo, igual ya no. Bueno, pues hubo un dato muy importante, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ubicaba fuera del concepto de democracia muchos pasos del proceso. Con esto no estoy dando la razón a la derecha, pero se la estoy quitando a la derecha catalana. Y es importante saberlo y empezar a hablar un lenguaje propio que no es el de ellos. Aquí no se han ampliado derechos, se han reducido, empezando por la austeridad. Y hemos creado un nacionalismo nuevo que era bastante limpio, ese nacionalismo. Y ahora empieza a ser un nacionalismo bastante sucio, no solo en Twitter, sino en la política. Hace menos de un mes se negó la posibilidad a una minoría en el Parlamento de elegir a su representante en el Senado. Esto me parece que es muy gordo. Se han utilizado conceptos de nación que, si se utilizan en España, saldrían en las primeras páginas europeas. Vamos, hemos cruzado bastantes fronteras ante la alegría de la izquierda, que defendía gente en la calle. La izquierda ha de ser valiente y retirarse de demostraciones en la calle también, y de criticarlas, y de defender derechos, pero no las aplicaciones que hace la derecha de esos derechos. Nos vamos a zapping y después volvemos con Bayo. Adelante, vídeo. Una bronca ronda de acatamientos de la Constitución, en la que diputados de Vox y PP han golpeado sus escaños para impedir que se escuchara a los independentistas con sus respectivas promesas. Porque efectivamente lo que sufre Cataluña es un problema de convivencia, y nada más y nada menos que de convivencia. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña. A veces cuando oigo diálogo, digo, bueno, muy bien, hay que ofrecer una pista de aterrizaje a los independentistas. Pistas de aterrizaje, sí. No sabía que supieras pilotar aviones. ¡Volar, sí! ¡Aterrizar, no! Pistas de repostaje, no. El líder ultraderechista Santiago Abascal ha justificado su comportamiento. Junqueras, Rull, Turull y Sánchez estuvieron en la primera sesión de la legislatura, pero esa imagen no se va a repetir. La mesa del Congreso ha decidido suspenderlos de acuerdo al informe encargado a los letrados de la Cámara Baja. Es que la señora Batet está actuando como la señora Forcadell Batet, como la abogada de los señores que han dado un golpe de Estado, la abogada de Junqueras. Por eso es una vergüenza que el Partido Socialista esté al servicio de los que han dado un golpe de Estado. Y tengo que conceder unos puntos de última hora. Hem guanyat les eleccions europees a Catalunya. Bueno, yo es que quería compensar un poco el pesimismo de lo que decía Guillem, de que coincido en casi todo lo que dice, claro que sí, pero yo quiero dar un mensaje un poco optimista en el sentido de que es que Barcelona podría ser el tubo de ensayo, precisamente, de esa posibilidad de que hubiera una confluencia entre izquierdas, nacionalistas,
una conciencia catalanista más realista políticamente hablando que la imaginaria república de la que se habla, pero dentro de Esquerra Republicana. ¿Por qué? Porque hay esa oportunidad que defiende Colau, de que realmente haya una confluencia en la que se pueda no tener la alternativa Valls de decir cordón sanitario a los independentistas, sino que realmente PSC y el que había sido, vamos, su conseller d'Educació o d'Ensenyament, ya no me acuerdo cómo se llamaba, entonces le fueron cambiando el nombre, es decir, que Ernest Maragall, que fue un respetado dirigente del Partido Socialista, no pueda llegar a un acuerdo con el PSC, que está renaciendo en Cataluña, y eso es bueno, porque eso implica también que el fenómeno este del Ciudadanos intolerante, que parecía crecer como única alternativa a los del procés y a digamos, las confluencias de Podemos, pues ha cesado. Sobre que si realmente siguen siendo 70-80% los que quieren el derecho a decidir, ejercerlo, y que haya un referéndum. Bueno, si hacemos ahora, hay que ver que el PSC en las municipales, en el territorio, en la gente, en lo local, en lo que más cercano le es, ha ascendido hasta que ahora ya supera el 22% de los votos, frente a Junts, que está en el 15,5%. Es decir, le saca en estos momentos el PSC a los de Puigdemont, le saca 7 puntos en la distancia corta. No, eso es muy importante. Entonces, si le restamos a la totalidad de los votantes ese 22% del PSC, el 5% que ha sacado Ciudadanos y el 3% que ha sacado el PP, nos quedamos justo con 70% de gente que querría una alternativa. Yo decía antes, por supuesto, mucho más cercana al republicanismo que a la monarquía, sin ninguna duda, pero una alternativa sensata, política, que pudieran llegar a un acuerdo estas fuerzas que reúnen realmente una mayoría más que cualificada, y si ese acuerdo se puede alcanzar en Barcelona, eso sería, como tuvo de ensayo, un precedente muy optimista para cambiar el tono del... Sí, pero es como muy difícil porque... Claro, el problema es si el PSC sigue vetando a Esquerra como si fuera rendirse al independentismo, cuando el candidato estaba en sus filas, estaba entre ellos durante muchísimas décadas, pero no años. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que ahí también hay que ver más allá de las gesticulaciones, ¿no? Es decir, por un lado, lo que decía Guillem, yo creo que la propuesta que encarna una persona como Torra ha sido derrotada clarísimamente en estas elecciones, Guillem. Ha sido derrotada. En su concepción, digamos, de política socioeconómica, sin su concepción nacionalista, yo creo que ha sido derrotada. Y eso debería ser una buena noticia. Luego, Esquerra y el Partido Socialista, incluso con nosotros, están gobernando en muchos sitios. En el área metropolitana gobernamos juntos. Por tanto, toda la escenificación de los vetos que no se pueden aceptar de ninguna manera, en la concreción, en Badalona tenemos el candidato más derechista del Partido Popular, que es García Albiol. Para que García Albiol no gobierne, Partido Socialista y Esquerra tienen que entenderse. Lo mismo pasa en Girona, lo mismo pasa en otros. Es decir, esa posibilidad real existe. Y eso permitiría avanzar hacia otro tipo de catalanismo, permitiría avanzar hacia otro tipo, digamos. Yo creo que no es una hoja de ruta imposible, siempre y cuando se acepte que la criminalización, digamos, de los partidos que se consideran independentistas no puede ser la vía. Yo, para mí, ese es un primer consenso. También tengo dudas que el 80% de la población catalana hoy esté de acuerdo con un referéndum. Eso lo teníamos, era un patrimonio importante que habíamos conseguido. Hoy quizás estamos en otro sitio, pero lo que es verdad es que frente al proceso de recentralización que protagonizó Aznar en su momento, pues tiene que haber una alternativa. Hay que reconfigurar eso, y eso no puede pasar por dar por buenos los marcos estatutarios que tenemos ahora. Y ahí otra vez, Esquerra Republicana, Partido Socialista y lo que representamos nosotros, creo que tenemos un papel fundamental para abrir esos caminos. Porque hay un elemento, si me permitís. Yo tengo la sensación de que hay muchos actores políticos determinantes que no tienen estrategia, que viven diferentes momentos políticos. Yo creo el momento Twitter, 155 monedas de plata, la decisión que toma finalmente Puigdemont, eso no responde a una estrategia, eso responde a una manera de vivir el momentum. La aplicación del 155, a la que Rajoy se resistía,
porque Rajoy no quería aplicar el 155, es una manera que tiene la derecha de vivir el momentum de vamos a por ellos. La prueba de que Rajoy no quería es que convoca las elecciones autonómicas lo más pronto posible el día que las quería convocar Puigdemont. Eso genera otro momentum que no es estratégico, que es el surgimiento de Vox. Vox surge, digamos, como consecuencia de lo que Ciudadanos había entendido inicialmente como una victoria suya. Hemos arrasado al Partido Popular en Cataluña, somos la fuerza que ha ganado las elecciones en Cataluña, que hemos derrotado simbólicamente al independentismo. Pero claro, nadie se imaginaba que de ahí surgía Vox. Y de repente aparece Vox como objeto no identificado en las elecciones andaluzas y ocurre lo que nadie se había imaginado que podía ocurrir en España, que el Partido Socialista perdiera las elecciones en Andalucía. Y a partir de ahí, Pedro Sánchez hace una lectura que no es estratégica, que es de nuevo coyuntural. ¿Qué es lo que necesito yo para ganar unas elecciones generales? Que viene el lobo. Y con el que viene el lobo y con Iván Redondo diseñando muy bien la estrategia, se diseña una campaña para decir que viene Vox. Y ahora mismo estamos en una coyuntura muy parecida en la que hay muy poquitos actores que tengan una propuesta para España y para Cataluña. Los indepes o los procesistas están en la lógica libertad presos políticos, España reprime. Pero, o sea, seguir hablando, digamos, como de la solución viable en el corto plazo es el referéndum, cuando ya el Partido Socialista no lo contempla ni de lejos, creo que es no tener una estrategia que va más allá de la propia competición que no termina nunca entre Junqueras y Puigdemont, que es lo que define buena parte de los movimientos estratégicos de los actores independentistas, que no tienen que ver con Cataluña, sino con la correlación de fuerzas entre dos partidos independentistas. Claro, en ese contexto yo tengo la sensación de que es ingenuo imaginar que puede haber un proyecto de país compartido o un proyecto, lo que nosotros hemos dicho muchas veces, federal o confederal, o iniciar un camino de diálogo, o buscar una solución en clave constituyente, cuando buena parte de los actores políticos piensan permanentemente en el corto plazo. Cuando el mismo Partido Socialista, que puede plantearse en Cataluña gobernar con Esquerra, se plantea en el Estado gobernar con Ciudadanos o se plantea en Castilla y León o en el Ayuntamiento de Madrid gobernar con Ciudadanos. No hay ninguna estrategia de país, no hay ninguna estrategia de Estado. Hay una situación coyuntural que yo creo que lejos de estabilizar el sistema de partidos, el fin de la crisis de régimen que algunos proclaman, lo que pone es un tablero de juego pues, de caos sistémico. Es como, ¿quién se puede sorprender de que Vox diga, oiga, yo quiero responsabilidades de gobierno? Habrá de nuevo, como siempre, la prensa bien pensante, oh, Dios mío, que Vox va a gobernar, pero ¿qué esperaban ustedes? Si Vox tiene los votos suficientes, claro que van a gobernar, y claro que Esquerra Republicana y el PNV y los diputados de Junts per Catalunya van a tratar de hacer valer sus votos si Pedro Sánchez le necesita para una investidura, y es evidente que nosotros vamos a entrar en el gobierno y si no, Pedro Sánchez tendrá que buscar con Ciudadanos una alternativa, que yo creo que es algo no descartable, porque ya lo están diciendo, y que Ciudadanos tendrá que, pues, ser coherente con su estrategia de extrema derecha hasta ahora o de repente convertirse en macronistas. Pero claro, yo creo que no hay ni un solo actor que esté diseñando una hoja de ruta coherente y que vivimos en una situación de caos que, bueno, pues que hace que estemos en esa situación de imprevisibilidad que hay, creo. Que la cantidad de propuestas y la cantidad de cosas que se han dicho sobre el Ayuntamiento de Barcelona revela que muy poquitos actores, está mal hablar de nuestra formación política y decir tendremos muchos defectos, pero creo que coherentes hemos sido. O sea, que siempre hemos dicho exactamente lo mismo, lo que queríamos hacer, con quién queríamos pactar, qué programa queríamos llevar a cabo, cuál es a nuestro entender la vía para gestionar el conflicto catalán y la plurinacionalidad en nuestro país. Pero claro, el resto de actores es imprevisible lo que puedan hacer. O sea, en el caso de Madrid ya se habla abiertamente de que puede haber un intercambio de cromos entre el Partido Popular y Ciudadanos, entre el Partido Socialista, Ciudadanos, el Partido Socialista y Más Madrid, que puede terminar como alcaldesa Villacís y como presidente Gabilondo o como presidenta Díaz Ayuso. O sea, es como, ¿cuál es la coherencia de los actores políticos? Y aquí, sí. Adelante, barra libre. Cuando a mí me llama la atención la voluntad que tenemos, yo creo, el subjetivismo que tenemos de pensar que el Partido Socialista es un partido que es capaz de integrar al diferente a él también, ¿no? Quiero decir, lo de IZ, el independentismo midió mal y Rufián casi que pidió disculpas en el patio del Congreso 2 días después. Pero la respuesta del Partido Socialista fue volver a flirtear con el Tribunal Constitucional. O sea, estamos donde estamos por la judicialización de la política, por llevar al Constitucional un estatuto aprobado por la gente y de repente volvemos a caer en el
mismo error, y los medios españoles en ningún momento, o sea, que el procesismo está allí, y el procesismo, y el procesismo sería, ¿no? Como diría Bono, a lo mejor, pero el PSOE, que es el PSOE de la restauración que quiere generar ahora para hacer como que no ha pasado nada. El PSOE quiere hablar, es el mismo PSOE que también estuvo en el 155, incluso antes que Rajoy. Es el PSOE de la reprobación, que quita la reprobación a Soraya después del 1 de octubre, de las carreras del 1 de octubre, cuando el rey se pone firme. Yo esa esperanza en el Partido Socialista no la tengo. Tampoco creo que el Partido Socialista vaya a generar un referéndum en el Sáhara. O sea, que hay determinadas cosas que el Partido Socialista nunca las va a hacer. Yo siempre me fiaba, yo estuve viviendo en Cataluña durante el momento más tenso y yo soy de Albacete. Entonces, para mí la traducción era muy complicada, tanto cuando venía aquí como cuando estaba allí, ¿no? Y para mí yo tenía 3 personas para entender la política catalana, que eran Tardá, Domènech y David Fernández, ¿no? Y Tardá ahora ha dicho que en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que sería imperdonable, no sé si son estas las palabras literales, que las 3 izquierdas, que habiendo una posibilidad de izquierdas que no se entendían, ¿no? Pues... Yo lo que quería decir también en la línea de lo que dices es que hay en ese tablero del caos impredecible hay otro actor que manda y manda mucho, y es el Tribunal Supremo. O sea, aquí, que además manda tanto que incluso puede decidir quién se puede presentar y quién no, sobre todo en la parte, ¿no? Cuando era juez de Arena, en la instrucción de quién se podía ir a recoger el acta, etcétera. Entonces, y ese es un actor que además es también muy imprevisible, porque sigue sus propios cánones y le va a dar igual o no. Yo espero que no, que soy jurista y además defensora de derechos humanos, y entiendo que los órganos de Naciones Unidas y otros órganos internacionales y organizaciones internacionales tienen peso, y por eso hemos intentado que en el juicio hubiera observadores internacionales. Pero vamos a ver qué hace el Tribunal Supremo con las peticiones de libertad a los presos, que tendría una opción, tendría una excusa ahora que ya se está acabando el juicio. Realmente el motivo por los que están presos decae, porque uno de los motivos principales era que pudiera celebrarse el juicio con su presencia, con lo cual si se acaba este motivo de riesgo de fuga ya no estará. Entonces ahí hay una opción que efectivamente desescalaría, y desescalaría bastante, porque uno de los argumentos principales de libertad en presos políticos ya estaría más o menos resuelto a espera de la sentencia, que la sentencia vamos a ver en qué se basa. Si se basa en prejuicios predeterminados, como dice el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, o se basa en Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales. Esa es también la cuestión. María. Bueno, cuando hablamos de la propuesta de la izquierda o del espacio del cambio, digamos, claro, o sea, cuando decías, ¿no? O sea, no podemos haber hecho más propuestas en relación a la solución del conflicto político, y es verdad, o sea, quiero decir, es la única propuesta racional o que permitía avanzar en una agenda de diálogo que se ha puesto, ¿no? Lo que pasa que seguramente en un momento en el que todo el mundo está jugando legítimamente a la competición, por lo que decíamos antes, en un modelo de sistema de partidos no estabilizado y en un ciclo electoral muy, muy, muy largo, proponer las soluciones como cuestiones metodológicas, ¿no? O sea, el referéndum, la libertad de los presos políticos, un modelo federal más o menos acabado, todo eso son cuestiones metodológicas. Mientras tanto, el resto que te ofrecen una utopía disponible que se llama república, y los demás te ofrecen pues una idea concreta que conecta con tu identidad concreta de lo que es España, ¿no? Y que además conecta muy bien con la España de los balcones y con todo lo que vivimos, de un poco la vuelta de los símbolos nacionales, que por ejemplo para la gente más joven, que ya no ha vivido el 15M, yo creo que la politización de la gente más joven básicamente ahora mismo en España se traduce a partir de los símbolos nacionales y a partir del feminismo y poca cosa más, de momento. O sea, sí, hasta que no haya oleadas democráticas nuevas, ¿no? Entonces, creo 2 cuestiones. La primera es, seguramente, el reto, pero eso yo no creo que sea una crítica, sino también una cuestión de oportunidad que se ha podido. O sea, es construir una idea de España en la que Cataluña quepa, que por mí pasa por una alternativa republicana, que no sé cómo se piensa, pero claramente pasa por una España republicana, porque la del PSOE no lo incorpora. O sea, quiero decir, creo que lo que propone el PSOE es una especie de encaje de bolillos, pero no es una idea integradora de España. Yo creo que eso pasa claramente por una España republicana, y cada vez lo veo más claro. Y la segunda es que, o sea, un poco lo que decía antes, o sea, es decir, es muy difícil
que se pueden hacer propuestas en un momento de competición constante, ¿no? En la que no hay un interlocutor válido ni a un lado ni al otro, ¿no? O sea, que decir, hasta ahora pues parece que eso, el PSOE se empieza a estabilizar, pero como decíamos, no tiene ni mayoría absoluta, ni puede construir mayorías, ni tiene un bloque social claro en España, o sea, ocupa cierta centralidad, pero no hay un bloque social que represente exactamente lo que es el Partido Socialista, y en Cataluña muchísimo menos, porque... O sea, que decir, si nos ponemos, ¿no?, en una situación de transición, ¿con quién hablas para dialogar con Cataluña? Porque si hablas con Torra, la mitad del país no reconoce a Torra como interlocutor. Si hablas con Esquerra Republicana, que parece que está mejorando los resultados, no lo reconoce ni Junts per Cat ni lo va a reconocer la mitad del país, ¿no? Entonces yo creo que para los pactos de izquierda es muy importante que se defina primero cuáles son los interlocutores, y para eso hay una cosa que yo creo que falta muy claramente en Cataluña, que es que el PSC haga de PSC. O sea, quiero decir, creo que en las elecciones generales y en las elecciones municipales lo que ha entrado en Cataluña es el PSOE, lo que ha entrado es Sánchez. Claro. Pero el PSC de momento ni está, ni se le espera. O sea, quiero decir, no tanto por una idea como de lo que había sido la catalanidad y a quién había integrado y tal, que evidentemente es cambiante, y tampoco creo que podamos unir a los mismos actores desde la misma idea de catalanidad, porque eso se ha movido, pero quiero decir, no hay un PSC que intente disputar lo que es Cataluña ahora mismo. No hay un Maragall, no hay un proceso de estatut, no hay un PSC que intente ir más allá de lo que ya es el espacio de Ciudadanos y que le intente ganar terreno, que es Sánchez. O sea, no es el PSC, que no tiene ni liderazgos, ni es un actor fuerte, ni es un actor que está pensando ahora Cataluña en clave general. Y entonces, para los acuerdos de izquierdas, creo que es muy importante lo que decía Anaís, o sea, que decir, hasta la sentencia a mí me parece un poco complicado, porque a ver cómo explica Esquerra Republicana que está pactando con Barcelona en Comú y cómo Junts per Cat le hace la traveta, no digásemos, le hace todo el chantaje que le va a hacer cuando salga la sentencia si ellos gobiernan con las izquierdas, para pensar en la Generalitat, que es lo que realmente le interesa a Esquerra Republicana, ¿no? Por eso me parece que hasta que no haya interlocutores y se definan un poco los actores, es complicado, aunque hay que intentar luchar la vuelta del eje izquierda-derecha o progresismo, llámale X, ¿no? Me dicen de realización que estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Sato. Bueno, pues yo vuelvo a la idea del troleo, ¿no? Porque ahora que se está juzgando el 1 de octubre, además de los plenos del Parlamento y del 27 de septiembre, ¿no? Pero yo del 1 de octubre recuerdo las semanas previas a policías buscando carteles, pancartas, papeletas, urnas, al movimiento anarquista de Barcelona dando apoyo al referéndum, al movimiento Ocupa, recuerdo campesinos con tractores en las calles, a los estibadores de la CNT del puerto cortando el suministro al Piolín, ¿no? O sea, fue una confluencia que va mucho más allá del independentismo y del nacionalismo catalán. Y digo esto porque en esta labor de traductor tan difícil que yo he vivido durante este tiempo, yo diría que lo que se vive en Cataluña, ese 80% es un antiestatalismo, ¿no? Un antiestatalismo de troleo, es decir, al poder hay que trolearle, y eso es creatividad, y eso, pues no sé hasta qué punto que la sociedad española no se quede inmune ante que se esté juzgando esa creatividad, me preocupa demasiado. Bayo. Yo creo que es clave precisamente acabar con esa incoherencia estratégica que decías tú, porque es que en la política española incluso se está ensalzando ese supuesto centralidad que consiste en poder ir dando bandazos de un lado a otro. Igual puedo pactar con la extrema derecha que con la extrema izquierda, entonces soy el centro. No, tú serás el extremo centro o un centro extremista extraño que no tiene una coherencia, no tiene una hoja de ruta, no tiene un proyecto para España. Y eso es un problema que existe ahora en Madrid muy grave, que ya no es el rompeolas de las Españas, sino de ese, digamos, el rompehielos de una sola España. Entonces, parece que quieren imponer desde Madrid una sola España, cuando hay una pluralidad evidente en las Españas. Si no se empieza a hacer un proyecto para todas las Españas por parte de las izquierdas, nos vamos a estrellar, y eso es grave. Anaís.
Yo acabaría en la misma línea que Sato, en el sentido de tener claro que la represión que se está dando ahora mismo en el contexto catalán y desde hace unos años en realidad afecta a todo el Estado español. Una posible condena por rebelión o sedición a los líderes independentistas, pero sobre todo a los líderes sociales por haber convocado manifestaciones pacíficas, lo que hace es sentar un precedente muy grave para todos los movimientos sociales del Estado español y para toda la ciudadanía en general. Y una parte positiva de lo que ha pasado en Cataluña es precisamente la conciencia colectiva del ejercicio de derechos fundamentales. O sea, ahora mismo yo me atrevería a decir Cataluña es más, digamos, consciente que nunca de qué derechos reconocen pues la Constitución, los pactos internacionales de derechos civiles, la Declaración Universal de Derechos Civiles, y hay una conciencia clara de que los derechos se protegen y se defienden ejerciéndolos. Entonces me quedaría con eso, y que el resto del Estado español y de toda la gente pues que entiende también esto, es más necesario que nunca que se pronuncie en este sentido. María. Pues yo, un poco como hemos empezado, ¿no? O sea, creo que las elecciones generales, municipales y europeas lo que evidencian es que ha habido una cristalización de que es poco movible, como decía Guillem, de lo que es el independentismo, que vota en clave identitaria, o sea, en clave identitaria no como identitaria diferente a otros tipos de identidades, o sea, toda política es identitaria para mí. Y eso implica, ¿no?, que ahora mismo pues seguimos en una especie de empate catastrófico de alguna manera en Cataluña, en la que se tienen que redefinir los interlocutores con los que el bloque social que se configure a partir de la investidura de junio-julio pueda hablar con menos o más legitimidad, que yo creo que eso va a ser un proceso largo y que en todo caso, como decíamos antes, tiene que apartar, ¿no?, el instrumento únicamente metodológico y ofrecer una idea de España, para mí, claramente republicana. Gerardo. Bueno, pues yo creo eso, que estamos en un momento bastante caótico en el que el Partido Socialista querría, digamos, intentar desactivar esa pulsión destituyente que tiene la derecha. El problema es que quiere desactivar esa pulsión sin incomodar al IBEX, sin hablar de plurinacionalidad, sin debatir con los nacionalismos, y creo que eso es lo que es inviable. Lo que pasa es que creo que aquí, digamos, el hecho de que en Cataluña Esquerra Republicana pues haya crecido, el Partido Socialista haya hecho una buena elección, y el papel que podamos tener nosotros, bueno, nos permite experimentar un campo donde obliguemos al Partido Socialista a adoptar otra posición. Que el Partido Socialista por sí solo intentará moverse hacia la derecha, pero está en nuestras manos mostrar que hay otro camino, ¿no?, donde sin absolver los errores que puede haber cometido en los partidos independentistas, digamos, se deje claro que la criminalización del independentismo no funciona, donde se genere una agenda, digamos, social y donde se genere una agenda republicana. La cuestión es que yo creo que eso no se va a conseguir simplemente a través de pactos en despachos, sino que hace falta movilización social que también lo haga posible. Bien. Bueno, yo creo que los presos deberían de salir lo antes posible. Es inaudito que sigan en la cárcel, y no es inaudito porque este país es la barra libre de la prisión preventiva. No debería haberse llegado a juicio porque no había nada para llegar a un juicio penal, tal vez algo de desobediencia, pero desde luego no rebelión. Y deben de salir por dos cosas, porque la sentencia, si salen, significa que no ha afectado al derecho de manifestación y a la asociación, que es lo que a mí me preocupa, y deben de salir para dar explicaciones a su sociedad por haberla mentido. Esto es muy importante. Y Cataluña necesita una catarsis para hablar consigo misma, ver lo que ha pasado, ver lo que no ha pasado. No ha sido una revolución de derechos, ha sido una revolución gubernamental en la que un gobierno ha fijado lo que es democracia, que es una potestad de los gobiernos en España, fijar los marcos de la democracia posible. Y, dicho lo cual, y estoy muy desanimado con el futuro, solo Nixon podía ir a China, no era la frase, no hay ningún presidente español que pueda ir a China, ni ningún presidente catalán que pueda ir a China ahora mismo. Y no lo va a haber, porque tanto en España como en Cataluña ha habido una selección de personal y ha entrado lo peor, diría. Bueno, muchísimas gracias, Guillén, muchísimas gracias a los seis. La China è vicina, decían los estudiantes italianos en los 70, cada vez más cercana. Nos veremos aquí la próxima semana en Fort Apache.